Saludos amigos, bienvenidos nuevamente al debate de la semana. Soy Miguel Guerrero y estoy encantadísimo de estar nuevamente con ustedes en sus hogares. En la noche de hoy yo traigo aquí al programa un tema del mayor interés que ha estado acaparando la atención de muchos medios de comunicación y en el ambiente político dominicano. Es casi una discusión obligada y tiene que ver con la política migratoria del gobierno del presidente Luis Abinader y la existencia de supuestos planes para fusionar los dos países que componen la isla española, Haití y la República Dominicana. Y para ello cuento con dirigentes de dos partidos de oposición. También se invitó a un dirigente del gobierno dominicano, no ha hecho presencia todavía. Tengo conmigo a mi izquierda el licenciado Sócrates Pérez Lorenzo, diputado del Partido de la Liberación Dominicana, el licenciado Luis Jumán Matos, abogado y dirigente del Comité Central de la Fuerza del Pueblo, y el licenciado Juan Isidro Guzmán Taveras, quien es abogado también y un analista político. Así, caballeros, buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches. ¿Tiene credibilidad los rumores o los temores, diría yo, de que puede existir un plan y presiones de la comunidad internacional para obligar al gobierno dominicano a facilitar un proceso de fusión con Haití? Yo puedo comenzar diciendo que en los años 70 ya se había publicado un primer trabajo que se llama ahora Eurabia, pensando dentro del marco de la teoría conspiratoria. Bueno, hay un artículo, incluso una serie de artículos de Oriana Fallaci, la famosa periodista italiana, que advirtió siempre que lo que está viviendo hoy en día Europa, ya ella lo previó hace muchos años. Bueno, René Camot también escribió la teoría de la sustitución en 2012. Michel Houellebecq escribió Sumisión, un libro que impactó la comunidad francesa. Pero todo ello, dentro de lo que no son del campo de la ficción, hablan de la teoría de la conspiración, porque no se fundamentan sobre bases científicas, sino sobre teorías especulativas que tienen cierto fundamento y que son lo que le dan viso de credibilidad. Pero no hay nada especulativo con lo que se está viviendo en Europa hoy en día. No, pero son quiero hablar que son primeros antecedentes de realidades que se van a ver en el futuro, o sea, que no son lo inmediato, para enmarcarlo donde el concepto de lo que es una teoría de conspiración. Por eso acepto la validez de la situación crítica que puede tener la situación de inmigración desbordante en múltiples situaciones, igual en la República Dominicana. Lo que quiero conceptualizar es que no son planes. Ahí es que está el campo de la teoría de la conspiración. No son planes, porque si fuera en realidad un plan, esa situación no se diera tanto en Estados Unidos con la frontera con México, todas las fronteras que se han creado crisis mundiales y que son crisis reales, porque la de nosotros sí es un plan de fusión y la de ellos no. Es una realidad de lo que se llama cuando la humanidad pierde la certeza, cuando pierde la posibilidad de movilidad social, cuando se crean las crisis sociales. Entonces, ¿qué pasa? Que viene el miedo, que viene el temor, la situación de dudas ante el futuro, y se crean esas teorías porque son situaciones reales, o sea, son situaciones de migración y de pobreza, son migraciones creadas por las propias sociedades que crean situaciones de conflicto. Por eso es que dudo que sea una teoría, que sea una realidad conspiratoria. ¿Pero tiene sentido el temor o no? Sí, tiene sentido el temor, estamos claros. Sí. Claro Yo creo que hay temor en ese sentido. Yo creo que hay una línea de organismos internacionales que quieren eso. Eso lo observamos, don Miguel, cuando vemos la presión de organismos internacionales, cuando la República Dominicana quiere adoptar medidas para proteger su soberanía y para aplicar su política pública. Y eso es un absurdo. Y nosotros como República Dominicana, como pueblo, tenemos que estar unificados en este tema, porque esta situación transgrede no solamente a las generaciones presentes, sino a las generaciones futuras. ¿Cómo vemos esto? Vemos en las escuelas. Vemos cómo hay en escuelas donde hay más niños haitianos que muchos dominicanos. Y cómo vemos una alta tasa de niños haitianos, de padres irregulares que están inscritos. Se han hablado hasta de un 50%. Entonces, eso es grave, pero lo vemos en los hospitales. Observamos que en el 2020, el periódico digital, eldinero.com.do, hizo un análisis de lo que pasó en el 2020 en los hospitales de la República Dominicana, y nuestro país invirtió alrededor de 9.000 millones de pesos para alrededor de 30.000 parturientas haitianas.
en el 2021 usted observa que esas 30.000 parturientas aumentaron a 35.000 y el presupuesto fue de 10.000 millones de pesos que fueron destinados para esas parturientas haitianas. Entonces, ¿qué sucede? Cuando usted tiene una emigración irregular, que no pagan impuestos, que usted le carga eso al Estado dominicano, cuando el Estado quiere aplicar sus políticas como Estado soberano para repatriar a esas personas a su país, y usted ve organismos internacionales como Amnistía Internacional, como la ACNUR, etcétera, haciendo presión para que nosotros no hagamos ese ejercicio que es nuestro derecho, entonces usted observa que verdaderamente existe un plan de organismos internacionales que quieren unificar la única isla que está dividida por asuntos culturales, por asuntos históricos que verdaderamente no vamos a poder compaginar. No hay un escenario histórico, no hay un escenario político o social o económico donde los dominicanos podamos convivir junto con los haitianos. Haití fue la primera potencia en el Caribe y era una para 1804. Bueno, la convivencia puede ser posible. Lo que no sería posible sería la fusión de los dos países. Bueno, lo que pasa es que la convivencia hay que ver en qué sentido, porque si es en el sentido de dos países con buenas relaciones internacionales, estoy de acuerdo, pero no puede ser bajo el esquema que tengamos a los haitianos dependiendo del esfuerzo de los dominicanos en la situación en la que vivimos. No podemos ser que a nosotros, posiblemente ahora hay una reforma fiscal, que tenemos que pagar más impuestos y tenemos que de esos impuestos que pagamos, pues socorrer a irregulares inmigrantes porque estos no están regularizados ni siquiera en su país, vienen a un país extranjero a utilizar los beneficios que genera el crecimiento y el pago de los impuestos a nosotros. Bien, mira, en mi campo decían de que lo que se dice o es o quiere ser. Claro. Ahora es solamente un rumor. Pero yo entiendo que es más grave de lo que uno se piensa. ¿Por qué? Porque si nos vamos a la ley de inmigración, cuando una mujer haitiana da a luz aquí en nuestro país, si es hijo de un dominicano, es el niño que nace dominicano. Entonces puede ser que en el futuro esa fusión se dé de una manera natural. Si no ponemos atención, se va a dar de una manera natural. Porque la mayoría de esas parturientas haitianas que paran en nuestro país es de dominicanos que están pariendo. Y la Constitución y la ley de migración le da la ciudadanía a esos niños de esas parturientas. Entonces, sí, pero eso tiene una concepción yo entiendo que en la actualidad lo que debemos es nosotros como dominicanos, que tenemos esa fortaleza por nuestra dominicanidad, defenderla. Ahora bien, desde el Estado es que deben de crearse la política pública para que eso no suceda de una manera natural, para que no suceda. Y no solamente los hijos, tan pronto un extranjero, quien sea, hablamos de los haitianos porque son los que más tenemos acá, pero puede ser un venezolano que están entrando aquí a nuestro país. Ahora, si contraen matrimonio con un dominicano, ya a los 10 años la ley le da la ciudadanía. ¿Entiendes? Bueno, sí, pero yo entiendo que no existe ninguna posibilidad o peligro de que haya una fusión con Venezuela, ¿no? El peligro existe con Haití, pero yo entiendo que para que eso suceda... Y probablemente las razones de que muchos venezolanos hayan emigrado a la República Dominicana, una vez se supere las razones por las que emigraron, regresa a su país. No, y que nosotros con los venezolanos le estamos pagando una deuda. Porque en los años 70, 80, era nosotros los dominicanos que emigrábamos hacia Venezuela, estábamos pagando una deuda. Ahora, en el caso de Haití, somos dos pueblos con culturas totalmente diferentes, aunque compartimos una isla. Yo incluso, no sé si iré demasiado al extremo cuando digo, fue un error de nuestros independizadores cuando nos independizamos de Haití. Debimos de hacer dos cosas, expulsarlo de la isla o exterminarlo, porque ahora vamos a tener ese problema para siempre. En el momento que nos independizamos de ellos, estábamos en guerra. Ahí se podía hacer. Ahora no, ahora vamos a tener un problema para siempre. Ahí, porque nuestro país vive mejor que ellos. Haití era un imperio. Y cuando tú compartes con un país frontera terrestre, el país que está en peor circunstancia va siempre a tratar de cruzar para el que está en mejor. Esa es la primera ideología de la vida. Ellos van siempre a tratar de cruzar para acá. Ahora, nosotros como dominicanos que tenemos que tener una política migratoria clara para que no nos invadan de una manera pacífica. España había cedido la parte occidental de la isla a Francia, pero también el Tratado de Basilea, el último, también cedió la parte que hoy ocupamos en la República Dominicana. No se dio esa ocupación por Francia porque se produjo la independencia de Haití, la revolución haitiana. Pero hay unas imprecisiones, ya el Ministerio de Educación estableció de la cantidad de haitianos que hay en República Dominicana en las escuelas.
O sea, si creemos en las estadísticas, dice que menos de un 1% de los estudiantes. Que sucede que hay escuelas específicas donde sí son mayoría, pero Exacto. específicas, no son la gran cantidad. Uno, no constituye, según Ministerio de Educación, no constituye un riesgo sistémico para el sistema educativo. Sí hay políticas que son confusas y que traen cierta suspicacia, sobre todo, no sé si ustedes han visto algunos textos históricos que son muy controvertidos, donde han establecido una serie de conceptos que están rediseñando la narrativa histórica del proceso independentista de la República Dominicana. Eso sí, yo lo veo Sí, muy pero feo. una Lo versión veo- haitiana. Haitiana, sí, y que ha circulado a nivel educativo en República Dominicana. La política tiene que estar claro. Yo entiendo que nosotros todavía tenemos capacidad porque tenemos cohesión territorial, tenemos cohesión de la población dominicana, tenemos una identidad que, contrario a lo que muchas personas dicen, tenemos una gran identidad Claro, que un es orgullo de la tan viva dominicanidad. y tan móvil como el reggaetón Ahora, y el ¿cuál es- dembow. cómo Yo lo que interpretan quiero decir es ustedes? que la política, escúcheme que lo interrumpa, que las políticas de Estado deben dar para que esa inserción se haga a favor de la República Dominicana, no Ahora, en contra. Perdón, es por lo que él está estableciendo de esa función posible de manera natural por el matrimonio y por los Pero hijos. hay una Mira, pregunta. eso de los- pero ¿cuál? de que hay un Perdón, 1% perdone, de- caballero, Ujú. perdone, caballero. ¿Cómo interpretan ustedes la posición del gobierno y la actitud del gobierno frente a todas esas informaciones que están circulando sobre esa posibilidad que según ustedes es remota e imposible? Fíjese, yo creo, porque dijo Juan Bosch, lo que no se ve es más grande de lo que se ve. ¿Cómo nosotros podemos interpretar eso, la situación de los inmigrantes haitianos? El gobierno recibe presión fuera de bastidores por las situaciones que está pasando por los inmigrantes haitianos. Y un país como República Dominicana, que está en vía de desarrollo, necesita de colaboradores internacionales como su primer socio comercial, que son los Estados Unidos de América. Entonces, ha habido un manejo no solamente de este gobierno, sino de los anteriores gobiernos, porque el problema haitiano radica de finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX, cuando la industria azucarera en la República Dominicana comienza a tener su esplendor. Ahí comienzan a contratar esa mano de obra haitiana. Eso viene desde un siglo. Entonces, el problema haitiano no ha sido un asunto de Luis Abinader, de Leonel Fernández de Hipólito, ha sido un asunto que viene desde un siglo de los demás o de los antiguos presidente de la República Dominicana. Ahora bien, se ha tenido que tener un manejo porque no podemos tampoco enfrentar potencias como los Estados Unidos de América de una manera acérrima, jamás. Tenemos que buscarlo de manera inteligente. Ahora, lo que sí nosotros tenemos es que tomar una posición como pueblo acérrima para nosotros enfrentar y defender nuestra soberanía, enfrentar a esa presión internacional y también defender nuestra soberanía, que no puede estar sujeta a ningún tipo de negociación. Se habla yo quiero insistir en el tema de la política migratoria del gobierno, porque el gobierno ha sido muy enfático en señalar y en sostener que el gobierno está deportando a muchos haitianos y que ha tomado medidas que impiden el tráfico clásico hacia esta parte de la República. Sin embargo, todas las evidencias tienden a desmentir ese énfasis con que el gobierno trata el tema, ¿no? ¿Cuál es su opinión? Sí, déjame decirte algo sobre eso. Mira, yo en estos días hice un viaje a Pedernales y cuando venía hacia acá hay como 7 chequeos y le decía, pero ¿y cómo es que el país está lleno de haitianos si ustedes tienen este control en todos los cruces hacia acá, ¿verdad? Porque el país está lleno de haitianos. El gobierno, parece ser que la política migratoria del gobierno le ha fracasado. Se inventaron un muro y yo digo, yo veo bien el muro. El muro no es que resuelva el problema, pero puede ayudar. Ahora bien, Dependiendo de cómo sea el muro, ¿no? Sí, pero yo digo puede ayudar, no es que va a resolver el problema, porque tú le haces un muro y si te van a hacer túnel y te van a cruzar por abajo o por donde sea si tú no tienes el control de la vigilancia. Pero cuando tú tengas un militar cuidando tu frontera, donde está ganándote 15 o 20 mil pesos, donde la canasta familiar está en los 40 y pico, ¿qué él va a hacer cuando los haitianos le ofrezcan 2 o 3 mil pesos para cruzar? Entonces, desde ahí tenemos que comenzar, si no tú siempre vas a tener haitianos acá. En nuestro país. Eso. Y te quería decir, él dijo de los estudiantes, que el Ministerio de Educación dice que hay un 1% solamente de haitianos. Puede ser que lo que dice la ley ya ahí esté entrando, porque los que son hijos de una haitiana con un dominicano van a la escuela no como haitianos, van a la escuela como Bueno, pero dominicanos. el tema ha explotado, Sí. porque muchas madres dominicanas han dicho que sus hijos en los últimos 2 años lectivos han quedado fuera de las aulas porque los cupos y las plazas han sido llenadas
por hijos de ilegales haitianos. Don Miguel, si se hace una encuesta en el pueblo y se pregunta si ese 1% que tal vez el Ministerio de Educación, si se cree o no en eso, usted puede estar por seguro que el gobierno va a perder. Sí. El pueblo no cree que sea un 1%. Aquí hay más de un 1% en las escuelas y en nuestro sistema de manera irregular. Pero, ahora, para responderle al... Pero un 1% sería insignificante. Exacto, que Sí, es mucho sería. más. Lo que se habla no también cree en es esa de las escuelas estadística. que no están construidas. Sí, Que sí. por eso hay muchas escuelas en el proceso, por los procesos jurídicos y de normalización y de continuación y determinación de las obras que no se han podido completar. Pero hay un dato que salió en esta semana del almuerzo de la Cámara Americana de Comercio. El canciller tuvo una exponencia dentro de la Cámara y estableció que era necesario un cambio de la normativa, de la gobernanza en materia de tráfico y trata de personas. Dice, él está indicando que hay una falla en el proceso de control de la migración. O sea, desde el gobierno se está asumiendo eso que ustedes están planteando. Entonces él dice que la necesidad se ve desde adentro, o sea, que hay que buscar una forma de combatir eso. Bueno, o sea, eso... indicando que hay personas que se están lucrando de ello. Don Cuando Miguel. se habla de trata de personas Sí, y tráfico pero ilegal, es un Mucha negocio. gente tiene mucha preocupación con relación a ese proyecto, que el gobierno dominicano lo retiró hace 2 años del Congreso por 45 días para consensuarlo. Y no ha vuelto, no ha vuelto. Pero no lo ha eliminado. El proyecto de ley todavía está pendiente de discusión. Es un proyecto de ley que se refiere a la trata, ¿no? Supuestamente para evitar la trata de personas. Pero establece la posibilidad de que el gobierno dominicano, ante la posibilidad de que un haitiano o un extranjero se presente en territorio dominicano y diga pura y simplemente que su vida corre peligro en su país, el gobierno dominicano no pueda devolverlo. Y el gobierno se ve obligado a aceptarlo sin hacer indagaciones. Las indagaciones tienen que ser con posterioridad a la aceptación. Y como se aprueba esa ley, los temores son que el gobierno se vería obligado, por virtud de la aplicación de su propia ley, Sí, a así. darle a esa persona las condiciones de un refugiado, que es muy difícil, que es totalmente diferente la condición a la de un inmigrante ilegal. Tendría otras condiciones, Otras jurídicamente condiciones. hablando. Habría que darle vivienda, seguridad social, Refugio, escuela, título, estudia, todo. protección, todo, Todo. absolutamente Todo todo. eso. Hay ot- Cosas que el gobierno dominicano no está en condiciones de darle a una gran Hay parte de otra la población imprecisión. dominicana. Partiendo de lo que usted dijo al principio y volviendo otra vez a la pregunta que usted hizo sobre las políticas migratorias del Estado, primero tenemos que enfatizar en algo. El gobierno se ha tenido buenas intenciones, pero no ha sido efectivo en la aplicabilidad de las políticas migratorias. Si bien es cierto que tuvo buenas intenciones de crear un muro, hay otros temas que no han sido resueltos. Por ejemplo, cómo nosotros resolvemos el tema del visado. Cómo en los consulados dominicanos en Haití, cuál es la estadística de las visas y cómo explicamos que hayamos dado tantas visas a ciudadanos haitianos Hay 5 consulados dominicanos. y cómo explicamos ese dispendio de visas a personas que no cumplen con los requisitos. Usted puede estar por seguro que hace un levantamiento o hace una investigación en ese otorgamiento de visado, podrá comprobar que esas personas, muchas de ellas, o más del 50 o 60%, no califican para esas visas. Entonces, ¿cómo justificamos esas visas? Desde ahí usted ve el descalabro de la política migratoria. Otro es cómo se ve el aumento de las parturientas a los hospitales dominicanos. Se dice ahí que no ha habido una política migratoria efectiva. Entonces, yo creo que este gobierno tiene que enfatizar en que esas políticas migratorias comiencen a caminar de manera más efectiva. ¿Por qué? Porque eso representa un peso económico para el pueblo dominicano. Con esos 10.000 millones que se invirtieron en el 2021, que si usted hace un análisis del 2021 hasta el 2024, usted tiene un referente de 40.000 millones de pesos. En esos 4 años, con ese dinero, usted sabe cuántas obras sociales que hubiesen respondido o solucionado problemas a la gente se hubiesen realizado en la República Ahora, Dominicana. yo tengo una pregunta que quisiera que se respondiera directamente, ¿no? ¿Existen fundamentos para creer que realmente existe esa posibilidad de fusión? Sí, claro que sí. Claro que sí. ¿Por qué razón? Porque la comunidad internacional está metiendo presión. No solamente, como dijo el licenciado, no es solamente a Luis Abinader, es que los gobiernos que hemos tenido todos han recibido la presión. Y en un momento dado Balaguer lo expresó. Yo ¿Entiendes? pienso que Lo existe expresó. lo que se llama la gobernanza internacional, o sea, el derecho internacional y todo el tinglado legal que protege ese tipo de cosas. Eso es lo que se le hace presión a un Estado si no se cumplen con esos requisitos. Y como nosotros somos un Estado
con poco poder específico ante la comunidad internacional, ya que hemos perdido la narrativa ante Haití en la comunidad internacional, nos laceran con eso. Pero eso no quiere decir que nos lo están imponiendo. Eso son normativas de las que nosotros somos partícipes, de lo que somos firmantes, de las que conocemos y debemos respetar para pertenecer en la comunidad internacional. La diferencia está en el nivel de evolución y de capacidad que tiene nuestro Estado de responder ante ellos. Si ustedes me lo permiten, tenemos que hacer una primera pausa, regresamos después de ella. Por favor, continúen con nosotros en el debate de la semana. Bien, estamos en el debate de la semana. Hemos estado conversando con tres destacadas personalidades dominicanas, políticas y analistas políticos, sobre los rumores cada día más persistentes de que existiría un plan de apoyo internacional para obligar a la República Dominicana a ceder su soberanía y fusionarse con el vecino Estado con el cual comparte la isla en que vivimos. ¿Está haciendo el gobierno dominicano lo debido para evitar que esa posibilidad no se dé, o sea remota, o está auspiciándola con sus actuaciones? Vuelvo y repito, yo entiendo que el gobierno ha tenido buenas intenciones en cuanto a las políticas migratorias, pero no ha sido efectivo en aplicarlas. Fíjese, ha creado un muro, eso está bien, pero en la aplicabilidad de sus políticas usted observa que han fracasado. Y vuelvo y retraigo, fíjense en los hospitales, fíjense en las escuelas. No es cierto que hay un 1% en las escuelas de hijos de nacionales haitianos regulares, hay más. Y si hacemos unas estadísticas, unas encuestas, observará que el pueblo no cree en ese 1%. Entonces yo entiendo que lo que hay que hacer es fortalecer esas políticas migratorias y aplicarlas en resultados, porque al final esa migración de los haitianos lo que representa es un problema económico serio para la República Dominicana. Y en cuanto a ese resultado económico, es que nosotros tenemos que darle respuesta al pueblo. Ya basta de esos 10.000 millones de pesos al año que invertimos en los hospitales públicos por esa parturienta haitiana. Tenemos que darle respuesta al pueblo en ese sentido. Es que yo creo que el proceso que está dando el gobierno en el concepto de no hay solución haitiana, no hay solución dominicana para la crisis haitiana, implica todo un proceso que debe darse dentro de Haití para poder contener la migración. O sea, nosotros solos no podemos contenerla por múltiples razones. O sea, debemos normalizar la situación política de Haití para que la comunidad internacional pueda entender la situación y la magnitud del problema. En la medida en que aumenta la inmigración ilegal, o cualquier otro tipo de inmigración de haitianos hacia aquí, se hace más fácil la integración de la que estamos hablando, ¿no? Mira, yo daría un ejemplo. Porque Costa además Rica, son más fértiles, el vientre haitiano es mucho más fértil. Es bueno que el aclarar, vientre no hay dominicano. cosa de más que para más muchachos que la gente pobre. Ahora, Eso nosotros es nos vamos a Costa Rica. Costa Rica es un país que se ha desarrollado rápido. Ellos utilizan la mano de obra de los nicaragüenses, que es similar a nosotros con Haití. Ellos tienen 3,5 millones de nicaragüenses en su país, pero lo tienen de una manera regular. ¿Para qué? Para que hagan los trabajos que los nicaragüenses no quieren hacer. Aquí nosotros tenemos Que no dos quieren rubros. hacer los costarricenses. Los costarricenses, sí. Aquí nosotros tenemos dos rubros, que es la construcción y la agricultura, que ya los dominicanos no quieren trabajar en esa área. Es los haitianos que la hacen incluso. Ya ahí no hay forma de tú cumplir 80-20. Tú vas a una construcción y tú encuentras 95% de extranjeros haitianos y quizás un 5% de dominicanos. O sea, se está violando la ley. Incluso la ley es clara en cuanto a eso, que debe el empresario debe de pagar la deportación de esas personas y puede aplicar una multa. Entonces nosotros, si se hace una política clara, que lo hacía Balaguer, por eso decir que nada es tan malo, decía el profesor Juan Bosch, que nada es tan malo que no tenga algo bueno. Balaguer utilizaba los braceros haitianos, lo traía a cortar la caña y cuando pasaba la zafra, lo llevaba hacia allá de nuevo, nueva vez. Entonces nosotros podemos tratar de sacarle beneficios a eso. Se hacía legalmente, se hacía bajo contrato. Sí, se hacía bajo contrato, entonces lo podemos hacer nuevo ahora porque si agarramos, hacemos así y aplicamos la ley de migración y sacamos 20% de haitianos nada más en la construcción, se cayó la construcción. Bueno, entonces tenemos que tratar de sacarle beneficio a eso, tratando de hacerlo de manera correcta. Entonces hay una dependencia obligada de la República Dominicana de la economía. Sí. Así es, y así Entonces, sucede en muchas partes del estamos mundo. entonces en una situación de vulnerabilidad. Así Yo es, digo de interdependencia compleja, como dice el politólogo. No, pero si Es una la agricultura se cae y la ganadería se cae porque los haitianos se van,
o porque ¿Y la oculta. construcción? Y la construcción se detiene, que es uno de los, ¿Se cae la economía? que es uno de los sectores más dinámicos de la economía dominicana. Se cae la economía, entonces el país tiene una dependencia de Haití mucho más grande de lo que ustedes piensan o de lo que cualquiera de nosotros piensa. Es así, pero- Miguel, sí, pero debe el gobierno de turno, vuelvo y repito, que si tienen que mandar unos cuantos técnicos a Costa Rica para ver cómo ellos lo hicieron, para nosotros copiarlo. Nosotros como dominicanos nos manejamos copiando muchísimas cosas, ¿verdad? Para nosotros poder copiar eso y sacarle beneficio, pero de una manera correcta, que estén regularizados esos braceros haitianos, y cuando terminen, si no hay empleo, el mismo Estado que lo lleve a su país. Don Miguel, Para poderle sacar beneficio. hay un punto importante que usted ha dicho sobre la dependencia de la mano de obra haitiana, y eso tiene una solución. El punto es que no podemos depender de esa mano de obra. ¿Pero por qué dependemos de esa mano de obra? Precisamente por lo barato que es. Entonces le estamos quitando la dignidad al trabajo del dominicano. Si en la construcción al dominicano le pagan lo que deberían de pagar, usted puede estar por seguro que hubieran más dominicanos que haitianos trabajando la construcción. Pero a eso es un producto, eso es una situación de falta de políticas públicas que regule ese sector. Es que aquí hay que obligar al sector empresarial a que le pague más al dominicano. Entonces, mientras no tengamos en toda eso, parte del mundo. no, ¿Qué no sucedió sucede en eso en toda Estados la parte del Unidos? mundo, no es igual. En Estados Unidos sacaron las industrias productivas de Estados Unidos a China y a diferentes partes para evitar tener que pagar la Sí, mano pero de obra la americana mano- que es sí, más pero cara. la mano O de sea, obra- el capital no tiene nacionalidad, el capital tiene interés. No podemos comparar eso. Por ejemplo, la mano de obra en la construcción de los Estados Unidos no la podemos comparar con la mano de obra en la República Dominicana. Son dos escenarios económicos Pero yo creo que lo diferentes y podemos sociales. utilizar, o sea, podemos utilizar, porque no ni Y siquiera... el Congreso debe de regularizar eso. Se tienen que crear leyes. Aquí se tienen que crear leyes que sancionen la falta, el no aplicar el 80-20 a la República ¿No será- Dominicana. No, la ley está ahí, la ley está ahí. lo ¿No que será que en un principio, cuando resultaba mucho más barato la industria de la construcción, por los bajos salarios a los Haitianos. obreros haitianos que trabajaban por cualquier cosa, ¿no será que llegaron a un sitio que los dominicanos no fueron desplazados, porque hay un desplazamiento de mano de obra? Hay algo Mire, importante. don Miguel, dominicana? disculpa, ahí, Sí, mire, yo me voy más lejos un Duarte chingo. hizo un trabajo en los años 90 que decía que la mano de obra deprimía, la mano de obra haitiana deprimía el salario El salario, dominicano. claro, Lo claro. dijo Exacto. el ex gobernador también, lo dijo hoy, en esta semana, en un programa, el ex gobernador del Banco Central, bueno, se me olvidó el nombre. Marcún. No, el de Balaguer atrás. Wow, o sea, estaba buscando el nombre ahora mismo, lo digo si me llega. Él decía que él propuso en los años 90 el sacar la mano obra haitiana de la caña, de la industria de la caña, que era principalmente donde estaba, porque eso lo había hecho ya Cuba. Él lo pone como parámetro. Lo había hecho Cuba y lo había hecho sacando los inmigrantes haitianos y los jamaiquinos de la industria azucarera, y el cubano volvió a hacer este trabajo. Un problema de permanencia y de políticas, de Mira, yo creo que- establecimiento de políticas Pero que la funcionen. industria azucarera de Cuba está en el suelo. Ahora, Sí, pero sí. yo estoy hablando de los años 90. Y la Pues, industria desapareció digo, también. lo que pasó en Cuba es de los años 30, que puso el ejemplo, de los 30. Pero miren, señora, la cosa es quizá un chin más grave. Bernardo Vega, perdón. Si Bernardo nosotros, Vega lo dijo hoy. en como un programa de nación, televisión. no se crea una política clara para resolver eso, no es solamente los haitianos que nos van a desplazar. Ya los haitianos tienen la mano de obra en la construcción Sí. y en la agricultura, y también en la ganadería. Hay ¿qué es el turismo? Tienen en los En el turismo. delivery, Sí, si usted se en el fija, motoconcho, si usted se va ahora al área turística. en los negocios de comida callejera. Sí. Si usted va, mire, don Miguel, si usted se va al área turística ahora, usted se va a dar cuenta que los venezolanos están ocupando la mayoría de la plaza. ¿Por qué? Por nivel de instrucción. Entonces, si no ponemos, tenemos que resolver el problema también para resolver eso. Si no, este país yo entiendo que está en el futuro a vivir del turismo. Sí. Si no resolvemos ese problema, la mayoría de los puestos lo van a ocupar, va a ser los Hay venezolanos y los colombianos. Hay una, Entonces, hay que una resolverlo. máxima popular que dice que tiempos difíciles crean hombres fuertes y los hombres fuertes crean tiempos fáciles y los tiempos fáciles crean hombres débiles. Entonces, nosotros como país hemos crecido, es verdad. Por eso nosotros nos hemos desplazado de ese sector de la producción manufacturera, por decirlo así, y nos hemos enfocado en otro sector de la producción. Pero no podemos nosotros quedarnos tranquilos con una generación
que está acomodada en tiempos buenos. Porque aquella generación como la suya, don Miguel, que pasó o que vivió lo del 65, los 2 años de Balaguer, etcétera, que estuvo joven, pudo verlo, esos hombres y mujeres que se tiraban a la calle con un fusil en la mano, defendían a capa y espada la soberanía y nuestro país. Entonces, ahora hay una generación de jóvenes que lo que está entretenida es con información chatarra, TikTok, chatarra, y no van a prestar atención a lo que está aconteciendo. Entonces necesitamos formar a esa nueva generación para que estos tiempos buenos no creen hombres débiles. Entonces, en este momento histórico es cuando más preocupa tener hombres fuertes. Ahora, eso es un buen planteamiento, pero estamos haciendo lo debido para evitar que se produzca eso. Yo entiendo que no. A nivel, no solamente a nivel del gobierno, sino también a nivel de los partidos políticos y a nivel de la sociedad. Yo creo que los partidos políticos tienen que enfrentar esto con más seriedad porque no se está haciendo lo debido. Primero, aquí las políticas migratorias tienen que ser férreas, tienen que ser fuertes. Y si tomamos en cuenta a los norteamericanos, usted ve una foto que anda en las redes sociales donde con látigos expulsaban a los haitianos y otros inmigrantes. Porque aquí no hay un problema con los haitianos. Aquí el problema es con la inmigración irregular, que no aportan nada al sistema económico de la República Dominicana. Pero estamos haciendo algo efectivo para controlarlo. No estamos haciendo algo efectivo. Hay buenas intenciones. Lo han tenido todos los gobiernos. La buena intención no da resultados. Pero buenas intenciones está el camino que nos lleva al infierno. Hay una realidad internacional. Sí. O sea, histórica, no es única de República Dominicana. Quería como hacer ese aporte. Ya en los años 40, Otto Spenger escribió un libro que se llama Los Casos Occidentes. O sea, los fundamentos sobre lo que sea ha estructurado la civilización occidental están en decadencia. Si nos vemos en la realidad y en el espejo mundial de los líderes de Occidente, vemos que esa decadencia no es solo de República Dominicana. Se está sucediendo en Estados Unidos, está sucediendo en Europa, la cuna de la civilización, está sucediendo en el mundo. Me explico, no estoy justificándola. Quiero decir que es una corriente internacional y eso, como tú lo planteas, estoy contigo. O sea, momentos fáciles crean hombres débiles. Pues nosotros necesitamos, y yo soy lo que abogo por ello, siendo políticamente incorrecto, inclusivo, de que si hay que aplicar la fortaleza de la ley y que se crea un sistema de fortaleza, que muchas instituciones y muchos think tanks lo piensan y no se atreven a decirlo. Ahora, ¿qué debería hacerse? ¿Qué debe hacer el gobierno de fuerza en Haití, por ejemplo? ¿Qué debería para hacerse, organizar la cosa? ¿Qué debería hacerse a nivel oficial para contener ese flujo intenso y permanente y creciente de inmigración ilegal? Bueno, si usted me pregunta a mí, yo entiendo que se tiene que fortalecer la frontera, no solamente con muros, porque los haitianos siempre, o no Haití, cualquier país que esté en la situación de Haití va a buscar un mejor porvenir o un mejor lugar para poder salir de esa situación. Ahora, nosotros necesitamos eficientizar, robustecer la frontera de la República Dominicana. Nosotros, los consulados dominicanos en Haití, aquí hay que auditar esas visas que han emitido para valorar si verdaderamente o validar si esas visas fueron emitidas conforme a las normativas internas migratorias de la República Dominicana. Eso es una. Pero el problema básico no son las visas. Sí, no, pero mucha gente, parte, sino la debilidad y la vulnerabilidad entran legal. Son Aquí parte, la mayoría si se emiten es lo 1 que millón de ven visas o que se emiten 500,000 visas, personas que no aplican para eso, inclusive usted tiene un problema. Entonces, eso hay que regularizarlo, eso hay que verlo. Don Miguel, pero volvemos a perder de perspectiva lo que dijo el canciller. Yo quiero que ustedes, los que estamos aquí, compartamos el concepto a ver qué opinan. O sea, no soy yo el entrevistador, pero lo digo porque ya yo lo propuse. Si el mismo canciller de la República dice que el problema ha sido la trata de inmigrantes, la trata ilegal, o sea, el tráfico ilegal y la trata de inmigrantes, o la trata humana, ha sido un problema, quiere decir que hay una industria detrás de eso, y esa industria genera dinero. Sí, pero entonces eso crea un problema. Pero mucha gente entiende que detrás de ese artículo o de ese proyecto de ley existe la intención de la creación de campos de refugiados en la República Dominicana. Pero no, es que no es un proyecto de ley. Él está estableciendo que hay que cambiar la gobernanza en cómo tratar ese sitio, perseguirlo, desde el punto de vista delictivo y criminal, a quienes son la cabeza. Esas personas no vienen solas a la República Dominicana, no vienen por motu propio. Cuando tú dices, como tú planteaste perfectamente, que tú pasaste por 4 o 5 retén. Licenciado, pero el problema con la inmigración, con el problema haitiano,
no tiene que ver nada con el tráfico de personas, sino con la inmigración ilegal. Exacto. Ese es el problema. Mira, yo... Entonces, Pero al es que final, detrás de esa inmigración hay una cabeza que Hay permite alguien que se eso beneficia. suceda. Hay alguien que se beneficia. Y ahí es grave dentro del campo de lo que se llama tráfico ilegal o trata de personas. Porque Que trata. fíjate, ¿Por qué? sí, Porque pero- no vienen solos. Mira, La frontera está Pero cuidada. alguien se beneficia lo puede con traer, la lo puede traer a alguien, pero somos nosotros que lo dejamos entrar. Ah, no somos nosotros los que le damos trabajo, somos nosotros los Bueno, que le... entiende, Entonces entonces- necesitamos un gran pacto nacional, que es otra cosa, porque nosotros somos los que tenemos. No hay un solo edificio de este país de clase media hacia abajo, hacia arriba, que no tenga varios haitianos en su En la edificio. puerta son los Miren, haitianos. Los si me lo haitianos. permiten, tenemos que hacer una última haitianos son los que pausa. cuidan, sí. Regresamos ya después de ella con la parte final del tema de esta noche. Bien, llegamos ya a la parte final del tema de esta noche. Hemos estado conversando durante casi toda esta hora sobre el problema que implica la inmigración creciente ilegal de haitianos hacia la República Dominicana y los supuestos planes que se esconden detrás, supuestamente detrás de esa inmigración, de fusionar las dos islas a través de una mezcla o de una superpoblación haitiana en el ámbito territorial que hoy compone o que hoy constituye el territorio nacional de la República Dominicana. Ahora, ¿qué podemos hacer o qué debe hacer el gobierno que no haya hecho todavía para evitar que, primero, reducir esa inmigración ilegal que puede dar como resultado cualquier cosa? yo tengo propuestas tangibles en cuanto a eso. Primero, la frontera. Eso hay que robustecerlo aún más, porque se ha demostrado que aunque tengan ese muro, ellos van a buscar la forma de entrar al territorio dominicano. Segundo, el sector empresarial. Aquí el sector empresarial hay que ponerle medidas serias y fuertes al momento de incumplir las reglas del 80-20. Aquí tienen que haber más nacionales dominicanos bien pagados que haitianos irregulares en los trabajos, porque el problema aquí es la inmigración irregular e ilegal que no aporta a la economía de la República Dominicana y representa un peso económico para nuestro país. Segundo, tenemos que trabajar el tema de salud. No podemos seguir teniendo parturientas haitianas que sigan representando ese peso y esa carga económica sin que aporten nada. Y por otro, los trabajos irregulares de los haitianos. Cualquier haitiano en la calle te tiene cualquier negocio y no te está pagando impuestos por él. Pero no solamente los haitianos, los venezolanos y demás inmigrantes que se encuentran ilegal. El problema de la inmigración no es Haití, el problema de la inmigración es la ilegalidad de la misma. Necesitamos que aquí en República Dominicana se cierre el foco de esos ilegales inmigrantes que vienen aquí pensando que este país todo se puede. Tenemos que comenzar a crear mecanismos, sanciones férreas, fuertes, que bajen ¿A esa quién alta corresponde actividad. crear esa medida? Supuestamente es el Necesitamos aquí el honorable diputado El gobierno y el Congreso, ¿no? como primer poder del Estado tiene que abogar para crear esas leyes que vayan realmente a crear esas Ese es restricciones. uno de los Mira, grandes no hay que mitos, crear muchas cosas, Perdón, ¿eh? ese es uno de los grandes mitos de la política dominicana, el primer poder del Estado, el en, Congreso. en papeles. Mira, no hay que crear muchas cosas, porque Así la ley de migración aquí es bien clara. Es simplemente ejecutar la ley de migración, que es bien clara. Ahora bien, Eso decía en campaña el presidente Abinader. no, él dijo que, incluso en una entrevista, le dijo a una periodista que él iba a resolver el problema de la migración. Y él la pregunta le dijo, ¿en 4 años? No, en 4 años, no, en 1 año. Y lo que ha sido que se ha incrementado la inmigración ilegal en nuestro país. Ahora, como le dije ahorita, ellos vienen a trabajar en varios rubros que nosotros los dominicanos no lo queremos hacer. Entonces, es regularizarlo, aplicando la ley de migración. Porque la ley dice claro lo que hay que hacer con ellos. La ley da potestad a cualquier ilegal que agarre en la calle y deportarlas a su país. Pero nosotros tenemos que regularizar lo que tenemos acá, sellar, ahí estoy de acuerdo con el licenciado, sellar bien nuestra frontera, pagarle bien a los militares y darle incluso plan de vivienda y un buen seguro a sus familiares para que ellos sepan que si pierden eso van a perder algo bueno. Pero ahora mismo ellos no pierden muchas cosas si lo votan, ¿verdad? Entonces, tenerle un buen salario a los militares que están en nuestra frontera para sellar nuestra frontera y con los que están aquí, que están trabajando, entonces sentarse, hacer ese plan y hacer lo que está en Costa Rica. Al final es el imperio de la ley, que la ley existe. Sí, Si la hay ley está ahí, necesidad de bien adecuarla, se adecúan, pero es aplicar la ley. A pesar de que mucha gente entiende que el tema de la inmigración ilegal es un tema fundamental en la vida nacional,
y que debería ser, la solución de ese problema debería ser una prioridad, tanto como la educación y la salud pública y el medio ambiente. La verdad es que acabamos de terminar o pasar por una campaña electoral muy intensa, en que el tema haitiano no figuró como un tema fundamental de discusión en esa campaña. Y fue un error. El tema haitiano es algo que vive con nosotros y tiene que ser tratado por los diferentes sectores políticos, por los diferentes partidos políticos. Y esto tiene que unificar a la nación, porque esto es un tema delicado. Entonces, nosotros tenemos que procurar porque el sistema de educación esté saneado en ese sentido, el sistema de salud, el sistema laboral, tienen que estar saneados, el sistema social en su sentido general, tienen que estar saneados, porque mientras la inmigración irregular sea un problema económico para la República Dominicana, todos los sectores tienen que estar en una sola voz para enfrentar ese problema, para enfrentar a los organismos internacionales y defender la soberanía de nuestro país, que tanta lucha, sangre y esfuerzo le han costado a las antiguas generaciones, que hoy esta generación tiene que defender la capa y espada. Pero yo creo que el tema haitiano sí se utilizó en la campaña, y mucho más de lo que uno se puede ver. Lo que pasa es que se hizo de manera indirecta. Uno de los spots publicitarios que más se vio en la televisión, dominicano para que lo sepa, es una manera indirecta de decirte, diferenciarte del haitianismo, que es el que tenemos dentro. Se utilizó muy inteligentemente, y se utilizó con el tema de la frontera, del muro, se utilizó con el tema, fue muy inteligentemente. Y lo capitalizó el partido de gobierno y ganó una buena aportación por ella. Inteligentemente, porque realmente para República Dominicana la situación haitiana es un problema existencial, en el sentido de la realidad histórica que todos conocemos y de que somos dos sociedades completamente diferentes y que tenemos un matrimonio sin divorcio. O sea, compartimos una misma isla y que el ecocidio que hay en Haití nos repercute totalmente a nosotros. Entonces nosotros tenemos que trabajar para que Haití prospere de alguna manera, buscar la solución en Haití para que Haití pueda canalizarse y enmendar sus realidades. Si tenemos que trabajar para mejorar la situación en Haití, entonces tenemos que admitir que hay una solución dominicana. No puede haber. No es de esa manera. Pero vamos a hacer nuestros aportes. Debemos hacer nosotros como nación hacer nuestros aportes. Yo creo que Haití tiene un grave problema. Haití ha estado viviendo, especialmente desde el terremoto del 2010, de la caridad internacional. Yo no hablo de solidaridad porque no hay tal solidaridad. Es caridad internacional. Pero la caridad y la solidaridad tienen plazo. Claro. Tienen plazo. Llega un momento en que ya te di lo que podía darte. Yo lo que creo que en Haití tienen un problema, es que los haitianos las élites haitianas no se han comprometido con el futuro y el bienestar de su país. No han pagado la deuda que tienen con Haití, porque nosotros atravesamos situaciones muy similares en el pasado. Sí, la superamos. Y el país pudo superarlo sin ser objeto de un fideicomiso, como se pretende. Yo no digo que la solución es dominicana. Lo que está haciendo el gobierno cuando lo pone ante la comunidad internacional es provocando que la comunidad internacional opere en Haití o intervenga en Haití o busque los procesos, pero nosotros con una narrativa en el sentido de que quiénes somos los que sufrimos las consecuencias, somos nosotros. No es que nosotros vayamos a intervenir en la política internacional. Yo entiendo al doctor, lo que él quiere decir es que la República Dominicana tiene que promover el desarrollo de Haití y yo estoy de acuerdo, porque la inmigración ilegal haitiana nunca se va a parar mientras Haití esté en su condición. Siempre, si usted está en una situación difícil, usted va a buscar un lugar mucho mejor para salir de su situación. Eso es real, eso nunca se va a acabar. ¿Y cómo promueve la República Dominicana el bienestar aquí? Mire, yo creo que la República Dominicana, lo que ha hecho el presidente Luis Abinader, eso hay que reconocerlo, cuando le llamó a las organizaciones internacionales a intervenir sobre las bandas. Yo creo que eso es un punto de inicio importante, porque hoy en día ya Kenia está ahí, y yo creo que ya con esas policías que están ahí, creo que van a enfrentar las bandas y pueden regularizar un poco la seguridad que está viviendo ese país. Creo que lo próximo sería la inversión. Tienen que haber inversionistas extranjeros y los mismos empresarios haitianos para que ese país se desarrolle. Y yo creo que si Haití se desarrolla, también nosotros no desarrollamos porque dejan de ser una carga para la República Dominicana. Y usted dijo algo muy bueno. República Dominicana tiene que ser un ejemplo, no solamente para Haití, Puerto Rico, Cuba, que son países que están pasando situaciones económicas difíciles, ya que si partimos de la intervención americana del 1916 y otra vez con la del 65, observamos que República Dominicana ha sido un país que ha vencido gigantes. Nosotros somos David y hemos vencido uno o
2 veces a varios Goliat. Hemos tenido la intervención del 1865 y tuvimos personas como Gregorio Luperón que enfrentaron esa restauración. Tuvimos un Juan Pablo Duarte, un Francisco Rosario Sánchez, un Matías Ramos Mella, trinitarios, patriotas que han defendido este país. Y nosotros, con menos de 200 años ya de fundación, como una nación, hoy somos un ejemplo en América Latina y en el Caribe como una de las potencias económicas, no solamente del turismo, si hoy Pero, viene la minería y otras ¿qué más. se puede esperar en el corto plazo? Mira, yo creo que Con el problema de la inmigración, ¿qué medidas debe adoptar el gobierno dominicano en la frontera o en cualquier otro lugar para contener o reducir el tráfico ilegal de haitianos hacia la República Dominicana? Porque esa inmigración ilegal es un tráfico. Claro, sí. es un negocio. constante, es un constante, negocio. y constante. Yo entiendo Es un negocio. que el gobierno debe sellar la frontera. Y mira, ¿cuántas veces han... Pero está supuestamente sellada, ¿no? en papel, una en parte teoría, importante en del teoría. ejército Ahora, está ¿cuántas veces han de servicio intervenido militarmente Haití? ¿Y ha dado resultados? No ha dado resultados, porque esa intervención debe de ir acompañado de inversiones extranjeras, Claro. que se haga allá para que ellos puedan tener sus empresas allá y puedan comenzar a dar pasitos o a gatear. Así es. Si solamente mandamos los guardias a tratar de meterle los fusiles y que a la mala, no, así no se va a lograr, porque la primera ideología de la vida es sobrevivir. Si ellos entienden que aquí están mejor, van a cruzar, mira, aunque arriesgan su vida, Estamos de porque van a acuerdo. estar mejor. Ahora, Yo veo algo- si esa intervención militar va acompañada de las inversiones que hagan Es así. la comunidad internacional, esa comunidad internacional que quiere la fusión, bueno, nosotros como dominicanos no se la vamos a permitir, que vayan y hagan las inversiones en Haití para que ese pueblo viva en su país. Claro, pero quizás algo, lo hemos repetido varias veces, el imperio de la ley, si no caen cabezas de esa mafia, no hay una consecuencia contra eso, solo lucro, solo beneficio para los que se están beneficiando. Yo conozco de casos específicos, esta mañana caminando, un empresario amigo lo llamó un empleado de él que lo había detenido migración. O sea, que sí se hacen operativos para deportar. Muchísimo comparativo. Pero él mismo me dijo, y lamento tener que decirlo en este foro, que en la próxima guagua él volvía. Si entregaba el dinero, para Oiga regresar. cómo que Pero, hacen. entonces, eso nadie lo quiere En la decir. misma guagua que Eso lo nadie deportan, quiere ni se en esa atreve misma a guagua decirlo. vienen y Yo no pagan. tengo nada que... O sea, hay una mafia detrás. Por eso que yo reincido, Al final es un tema económico. reitero que Mira, hay licenciado, el una mismo trata de camión que lo blanca. lleva, Hay una el trata mismo de blanca. camión, en ese mismo camión vienen, si pagan. Entonces, Y eso lo decir- viví yo. Perdón. Entonces, El quiere camión- decir, para que no cunda el pánico, perdón pero usted. el camión que lo coge en una calle, lo suelta en la avenida siguiente. También, sí, tiene cuarto. Sí Así tiene. es. Entonces- Aquí hasta que no se pongan penas serias, eso sanciones de 20 años, eso no va a pasar. Eso es. O sea, el tema migratorio aquí se tiene que atender de manera seria. Pero eso quiere decir algo también, Sí. que no han metido cuco, no está el problema. Por eso yo dije en mi primera intervención que la República Dominicana no tiene un riesgo en lo inmediato desde el punto de vista migratorio, pero nosotros tenemos cohesión territorial, tenemos cohesión de nuestra población. Cohesión quiere decir control y dominio de ella. Sí. Ahora, un riesgo sistémico societal en un futuro, pero tampoco en el concepto de una trama internacional, sino un riesgo real, como usted lo plantearon, por una sustitución de la mezclanza entre las dos etnias y de los matrimonios, etcétera, etcétera. Pero nosotros, desde el punto de vista estructural, como políticamente, nosotros controlamos. Ahora, nuestro territorio. ¿conocen ustedes de alguna dos sociedades tan diferentes como la dominicana y la haitiana, que tienen idiomas diferentes, tradiciones diferentes, folclore diferente? En la isla hay Y que una. comparten- En el Caribe hay una. Que hayan podido fusionarse sin ninguna dificultad? Bueno, tú te refieres a San Martín. Sí. Bueno, pero... Una holandesa y otra inglesa son diferentes. Bueno, sí, pero... Hablan dos idiomas diferentes. Pero funcionan por la potencia sí, europea. por eso que se puede. Bueno, no es imposible. entiende, pero nosotros no queremos dependencia de una potencia extranjera. Jamás no Lo va a poder. rechazamos. Y son dos Cuando condiciones, quisieron lo y son Hay, dos condiciones hay diferentes. casos, hay otros casos. Si mi mente no me falla, No recuerdo ninguna otra. En Asia, en una de las islas en el Pacífico, hay dos sociedades bien
poco avanzada del punto de vista material. No hay forma que Haití y República Dominicana pueda ser una sola nación. No. Culturalmente no se puede. No, son dos idiomas Entonces, totalmente diferentes también. Y promover la unificación sería crear una crisis mayor. Peor. Porque entonces el problema de Haití ya no sería en Haití, ya va a ser un problema mucho mayor porque va a crear situaciones económicas, militares, de muchas índoles y se va a agravar. O sea que no creo que le convenga a las organizaciones internacionales crear esa situación. El tema está siendo basado de que la fusión va a mejorar Haití y va a convertir a Haití en una otra República Dominicana, pero lo que podría suceder es que la República Dominicana se convierte en un Haití, ¿verdad? Eso va a ser una crisis, porque lo que pasa aquí, don Miguel, es que la gente, los pueblos son su gente. Cuando puse el ejemplo de que República Dominicana ha venido subiendo, no es porque tenemos una varita mágica, es porque somos un pueblo con un corazón extraordinario de trabajo y de progreso. Haití tiene inversionistas, empresarios igual de ricos que en República Dominicana, pero los empresarios dominicanos creen en su país, los haitianos no creen ni en ellos mismos. Entonces por eso están así. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es trabajar para un cambio de mentalidad en ese pueblo, porque nunca vamos a poder coexistir. Inclusive las leyes, como abogado le digo, las leyes en el derecho comparado parten de la cultura de sus pueblos. Haití cree en el vudú, aquí creemos en el catolicismo y en el cristianismo. Partiendo de esa óptica no hay forma de convivir. Fíjese cómo la religión en otros pueblos crean guerras civiles. Mire Israel, mire la Franja de Gaza y las situaciones con Palestina. Fíjese cómo esa indiferencia religiosa ha creado caos. A la hora en punto que se intente unificar Haití con República Dominicana, el caos va a ser mayor. ¿Es cuánto? Estamos de acuerdo. Bueno, totalmente de acuerdo ahí. Sí. Tenemos nosotros, nos quedan exactamente 2 minutos. Cuando se le pregunta a cualquiera, incluso a funcionarios del gobierno, sobre cuántos se estima que cuántos haitianos ilegales hay en el territorio dominicano, nadie tiene una respuesta satisfactoria porque no se ha hecho ningún esfuerzo realmente para censar esa parte ilegal de la población. Mire, don Si Miguel, quiere, cuando la directora nacional de estadística fue al Congreso, cuando se iba a hacer el censo, precisamente Nos quedan 2 minutos. yo le hice esa pregunta y les dije, ¿por qué no aprovechan ahora en el censo para que sea el último censo que se haga y que también podamos censar a los extranjeros que tenemos aquí? ¿Y por qué el último censo que se haga? Copiemos de España. En España el censo lo hace los municipios, y nadie entra o sale de un municipio sin que tenga el control. Ahí tú haces un censo una sola vez y después se va actualizando el censo. Es posible. Lo que Ahora, pasa hay es un proyecto de ley que también sometimos en el Congreso, porque los haitianos no solamente la inmigración, es que también están delinquiendo aquí y no tenemos control de ellos, porque no sabemos quiénes son, no tienen nombre. Entonces yo tengo un proyecto de ley que va a obligar al Estado a tener huellas faciales y biométricas de todos los extranjeros para tener el control de Pero ellos, hay una población no flotante haitiana que entra y sale mucho. Entonces, y son de las que también... Cada vez que entre, si les tenemos las huellas... Sí, hay un control más, pero hay una flotante, uno cree que no. Ellos van y vienen. Sí, van y mucho. vienen, ellos van y vienen. Entonces, no, por eso es difícil. Pero mira para que tú veas, es más grave, entran y vienen como si fueran sus países. El tiempo se nos agotó, le estoy muy agradecido por la magnífica oportunidad de llevar a los amantes y a los amigos del debate de la semana de por CDN un tema tan complejo y un tema tan debatido en la sociedad dominicana y respecto del cual existen todavía muchos prejuicios. Así que muy agradecido por todo, los espero el próximo sábado para otro programa similar. Hasta entonces.